Bueno, acá estamos con esta nueva actividad. Este sábado viene Laura Lorenzo a charlar con nosotros. Nos va a comentar un poco algo de evidencia y experiencia en psicofarmacología perinatal. Laura es médica psiquiatra y se especializa en psicofarmacología perinatal. Es coordinadora de PSIRE, que es el equipo especializado en psicofarmacología infantojuvenil y reproductiva. Es vicepresidente del capítulo de salud mental y psiquiatría perinatal de APSA. También forma parte de la comisión directiva de APSA, y en algún momento hablamos, Laura, y me dijiste que no te gustaba hablar mucho de tus créditos pasados, pero creo que lo tengo que decir acá. Ella es presidente honorario de este capítulo de psicofarmacología. Estuvo en el periodo 2018-2022 y bueno, la verdad es que está siempre presente con nosotros. Bueno, y queremos agradecerte desde el capítulo por estar acá, ¿sí? Esto va a ser una especie de ping-pong de preguntas y respuestas. Así que, bueno, si te parece, Laura, Muchas arrancamos, ¿sí? gracias. Con algunas de las preguntas que fueron surgiendo Sí, un cómo poco no, del claro. grupo, del espacio de lectura, de lo que fui charlando con algunos de mis compañeros del capítulo. Eh, Así que, bueno, como la primera pregunta era un poco como más personal, ¿no? ¿Qué llegó a vos a dedicarte a este área, ¿no? A la psiquiatría perinatal? Digo, ¿cuándo empezaste, digo, con todo esto? ¿Qué te atrajo? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué encontrabas en este área que no había tal vez en otras de la psiquiatría? Sí, en realidad yo empecé como a orientarme hacia cuestiones de psicofarmacología de género, género femenino, hace unos cuantos años. Y en ese recorrido empecé a cruzarme con temáticas particulares como era ah, el manejo de los psicofármacos durante el embarazo. No digo de la lactancia, porque fue primero el tema del embarazo lo que me convocó, porque en aquella época, estoy hablando hace como 25 años, eh, prácticamente no había mucha información acerca de si se podía amamantar tomando psicofármacos. La realidad era esa. En general había que pelearse con el pediatra. De hecho, yo muchas veces lo decía, bueno, si el pediatra no está de acuerdo, chau, fuiste. No le podés sostener la lactancia si no está de acuerdo con el fármaco. No había mucha información. Pero bueno, me empezó a llamar la atención más la cuestión del manejo de los psicofármacos en el embarazo. Y yo tenía la sensación que no había mucha información o que había información poco clara. Y bueno, resulta que me puse a revisar y sí, no había mucha información, pero había. Entonces, gran parte de mis planteos al inicio era, bueno, el manejo de los psicofármacos en las mujeres embarazadas forma parte del último capítulo del libro de psicofarmacología que dice, o el libro de farmacología que dice poblaciones especiales y siempre termina diciendo, la decisión será en función del riesgo, beneficio caso por caso. Ok, o sea, volvimos al punto de partida. Un poco lo que a mí me movió fue eso, y bueno, algo tiene que haber. Y empecé a buscar, y sí, de hecho, fui encontrándome con diferentes espacios diferentes revistas donde se publicaban trabajos sobre el uso de psicofármacos en el embarazo. De hecho, también me crucé con quien fuera durante un tiempo mi mentora canadiense, Adrienne Einarsson, porque yo encontraba muchos trabajos de ella, entonces se los pedía por, por mail. Y un día la mujer me dice, escúcheme, usted me está pidiendo a cada rato estas cosas. ¿Le interesa el tema? Y yo le dije que sí, o sea, estoy hablando de principios de los 2000. Y entonces me dice, bueno, entonces la voy a poner en un grupo de correo. Era lo más que había en redes en aquel momento, eran las listas de correo. Entonces, bueno, ahí empecé a cruzarme con
gente que hacía comentarios de correo electrónico y eran los mismos que yo leía, entonces ya tenía mucha más gente para pedirle paper. Bueno, la cuestión es que me fui metiendo, pero no, no es solamente mi recorrido, sino que además me parece que es muy importante destacar esto, más allá de la psicofarmacología perinatal, que es un poco mi orientación, la psiquiatría perinatal ha empezado a tener más visibilidad en los últimos años, lo cual no es un dato menor. Silvina Fox esto lo sabe también, cuando nosotros empezamos con estos temas éramos unas pocas personas que por ahí tratábamos de compartir un poco lo que estábamos haciendo. Y ya desde hace unos cuantos años, yo diría en los últimos 10 años más o menos, podríamos decirlo, desde que se instaló el Día Mundial de la Salud Mental Materna, primer miércoles de mayo, creo que fue allá por 2016, 2017 más o menos. Ahí empezó a generarse algo en torno a lo que es la visibilización de la importancia de la salud mental perinatal, no solo acá, sino en todo el mundo. Entonces, ya estamos en otra época. Hoy por hoy, hablar de psiquiatría o de salud mental perinatal no suena tan raro. Así que Sí, no bueno, asusta tanto, ¿no? Igual sigue asustando, digo, no, no tanto, sí, ¿sí? sí, Pero por lo menos se habilita. Yo creo que la importancia es que la visibilidad de la problemática habilita a quienes padecen a pedir ayuda. Porque si no, antes estas personas quedaban en el lugar de, y bueno, es así, bancátela, el posparto es un despelote, así que bancátelo. Y por ahí estaba pasando una depresión y no era solamente las cuestiones propias del posparto, o bueno, ¿cómo vas a estar mal si estás embarazada? ¿Le vas a hacer mal a tu hijo? Ese tipo de cosas que no habilitaban el malestar psíquico. bien, bueno, pero esto también, digo, asusta a los pacientes, a sus familias y un poquito a nosotros también, ¿no? Porque cuando nos Así es. enteramos que alguna de nuestras pacientes está embarazada es un tema y bueno, estamos en la actividad del capítulo de psicofarmacología y queremos hablar de fármacos también. Entonces, eh, imagínate una situación que puede pasar, ¿no? Una mujer de 32 años con diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1, que está estable con litio hace unos cuantos años, consulta porque te dice, quiero buscar un embarazo, ¿no? Esta chica ya tuvo acceso a todas las IA, hizo un montón de Mm. preguntas y leyó mucho acerca de teratogenicidad y todo, y te dice, la verdad es que tengo miedo de tomar la medicación durante el embarazo, tengo miedo por lo que le pueda llegar a pasar a ese bebé, pero también tengo mucho miedo de recaer, ¿no? Entonces, Mm. la pregunta es esta, ¿cómo vos abordás estas consultas preconcepcionales, ¿sí? Donde sabemos que no existe una opción libre de riesgo. Digo, ¿cómo encarás la respuesta a esta paciente hipotética? La respuesta es amplia. Son las situaciones donde probablemente tengamos más chance de acomodarnos antes de que la gestación suceda, obviamente, ¿no? Paciente estable, con tratamiento conocido, que sabemos que funciona y que en realidad está pensando en buscar un embarazo. Bueno, todo eso nos da un montón de ventaja. Sería la situación ideal casi, Laura, ¿o no? Sí, sí, habitualmente es una situación bastante cómoda que permite muchas veces eh, habilitar y permitir que esta paciente nos diga, bueno, yo tengo miedo de dañar a mi bebé tomando la medicación, pero a la vez tengo miedo de recaer si la dejo. Bueno, eso se llama dilema ético. Habitualmente lo que nuestras pacientes nos dicen es esto, ¿no? Bueno, no quiero, no quiero dañar a mi bebé con la medicación. Y habitualmente no está tan clara la necesidad del tratamiento farmacológico.
Muchas veces sí, a mí me ha tocado en muchas ocasiones que las mismas pacientes me dijeran, mira, ni se te ocurra tocarme nada de esta medicación porque yo no voy a pasar por otra internación, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí vemos cómo la acomodamos. Pero si no, el dilema ético este bueno, no quiero dañar tomando un medicamento, deja por fuera el riesgo de la enfermedad no tratada. Hay dos factores principales que van a guiar la decisión acerca de cómo manejar el tratamiento farmacológico en el embarazo. Uno es la severidad de la enfermedad y la otra es la percepción de riesgo. Muchas veces la percepción de riesgo se nos adelanta, y entonces puede ser que la misma paciente, ahora con mucho más recurso de información, venga diciendo que ya dejó la medicación, o un poco lo que yo estoy viendo recientemente en el consultorio es que de pronto este temor, esta percepción de riesgo que vos decías, Analia, ¿no? Esto que, este miedo que nos da utilizar psicofármacos en el embarazo, lleva a que muchas veces retiremos la medicación, eh, la paciente va a decir, bueno, si el doctor o la doctora me dice que lo deje, entonces está bien, tienen la recaída y después me llaman, vienen a la consulta, pero ya dejaron la medicación. Y ahí ya nos perdimos una oportunidad muy importante. Em, Esa percepción de riesgo muchas veces hace que tengamos que cambiar el rumbo, ¿no? La percepción de riesgo sobreestima el riesgo de la medicación y el dilema ético sobreestima el riesgo de la medicación y ambos lo que hacen es dejar un poco de lado el riesgo de la enfermedad no tratada. Y muchas veces es eso lo que nos guía, porque de pronto si una paciente con un trastorno bipolar está estable con lo que sea que esté tomando, no creo que era litio en tu ejemplo, o algo Litio, así. litio. Sí, Bueno, sí. supongamos que es litio, bueno, probablemente veamos la manera de manejarlo y conservar esa estabilidad, porque dentro de los principios del manejo de los psicofármacos en el embarazo está minimizar el número de exposiciones. Es decir, si quedó embarazada tomando un fármaco y yo se lo cambio a otro que me parece que pinta mejor, voy a duplicar la exposición por el fármaco, pero tal vez la triplique por una recaída, si ese segundo fármaco que a mí se me ocurre darle no funciona. Entonces, la idea es minimizar el número de exposiciones. Si sabemos que funciona con tal fármaco, veamos la posibilidad de seguir con eso. O sea, tener esa información de que está estable con un tratamiento es una información muy valiosa. Yo siempre le digo a las pacientes, bueno, acá tenemos mucha ventaja. Sabemos que podemos ir por este camino. El otro punto es, el embarazo es un mal momento para andar experimentando. Si no nos queda otra y tenemos que intervenir o no hay intervenciones previas farmacológicas, bueno, veremos. Pero no es un buen momento para andar probando cambios, ¿sí? Así que a esta paciente, esta paciente que estás contando, lo que le diría es, bueno, veamos cómo podemos hacer para minimizar los riesgos, que es digamos, como el objetivo, otro de estos objetivos, ¿no? Ninguna exposición está libre de riesgo, solo buscamos el riesgo menor y a veces el riesgo menor es la mínima dosis efectiva del fármaco. A veces no, pero por lo general buscamos eso, la mínima dosis efectiva. Mm. Bien, entonces minimizar riesgos, ¿no? Como que quede este Minimizar los concepto, ¿sí? riesgos y minimizar el número de exposiciones. Eso me Perfecto. parece un poco más preciso en términos de esto, ¿no? Bueno, si vamos a hacer cambios, es decir, supongamos, voy a un extremo, ¿no? La persona está estable con valproato. El valproato no es un fármaco amable en la gestación, un fármaco que nosotros como psiquiatras tenemos alternativas para modificar, neurología muchas veces no lo tiene. Eh, Acá sí hay que planificar un cambio antes. Y la sugerencia es, bueno, planifiquemos el cambio antes de buscar el embarazo. Y ¿Sí? durante, digo, ahora ya que te metiste, te pregunto, ¿y durante se embarazó con valproico? Ah,
se embarazó con valproico y bueno, nada, lo sacamos. Ujú. Lo cambiamos Nosotros, entonces, ahí sí, nosotros, no lo... psiquiatras, neurología hace otras cosas. Neurología muchas veces no tiene alternativa. Hay personas que solo responden al valproato, formas de epilepsia que solo responden al valproato, entonces no pueden cambiarlo. Y eh, nosotros tenemos margen, ¿sí? Entonces por ahí, si de golpe a mí, em, en realidad yo he tenido por ahí más recientemente situaciones donde las personas vienen tomando el valproato y el plan es, bueno, ¿qué hacemos antes? En alguna ocasión me ha tocado personas que ya estaban con valproato, que estamos en proceso de retiro del valproato y quedan embarazadas, y la idea ahí es acelerarlo. Se supone que ya estábamos con ácido fólico, pero el tema, el ácido fólico no te cubre todo el problema en relación al valproato. El valproato está asociado a malformaciones estructurales en una tasa que anda cerca de un 20%, pero también produce teratogenia conductual, retraso madurativo. Entonces es complejo arriesgar, no es un Sí. primer trimestre y zafamos. Entonces la idea ahí es, bueno, sacarlo, procurando ahí tal vez, si no tengo antecedente, que la persona funciona con otro fármaco distinto al valproato y nada, tendré que Igual, Laura, probar, te vengo. sí. Doctora, Discúlpame, termina, termina. No, sí, sí, sí. Ah, no, que te vengo escuchando ya hace unos cuantos años, ¿no? Que el valproato no es de elección, digo, no lo usamos en mujeres en edad fértil, entonces lo ideal es que cada vez lleguen menos mujeres, ¿no? Sí, la idea sería, insisto en esto, desde la psiquiatría tal vez tenemos alternativas, por ahí podemos evitarlo, bueno, intentemos evitarlo en mujeres en edad fértil y desde hace un par de años en varones en edad fértil, Mm. porque hay algunos datos, no muchos, pero empezaron a circular algunos datos acerca de que el valproato podría, desde el valproato usado por varones, eh, podría generar alteraciones eh, neuro, digamos, de teratogenia estructural y conductual eventualmente. Entonces, algunas, algunas entidades lo que sugieren directamente es lo mismo, evitarlo en varones en edad fértil o en intención de procrear. Ajá. O entonces esto incluye a las personas que quieren procrear, pero además, por ejemplo, donantes de esperma. Sí, Ujú. entonces Bien. se plantea, hay una guía británica que creo que es eh, la entidad de regulación británica de cuestiones de medicación y salud, que plantea algo así como, bueno, un tiempo en el cual hay unos meses que tiene que dejar el valproato si esa persona quiere ser donante o planea generar un embarazo. O sea, no sé, a mí durante muchos años me pareció fantástico el valproato. No sabíamos nada. Ahora primero miro para atrás y no sabíamos nada. Pero porque tampoco sabían nada en neurología. Convengamos que el mérito no es nuestro. Quienes juntaron todos los datos vienen de neurología. Bueno, a ellos no les quedaba chance. No lo pueden Bueno, sacar. qué bueno que ahora sabemos, ¿no? Y que Exacto. contamos con Qué esta bueno que ahora información para sabemos. hombres también, ¿no? Que es importante. Ahí Julián agregó algo que la Emma también, ¿no? Creo que agregó algo ahí. Sí, sí. Laura, para seguir avanzando, otra de las preguntas que fue surgiendo es cómo te manejas en tu práctica con las pacientes, en donde acordás dar continuidad o iniciar un tratamiento farmacológico durante el embarazo. Digo, ¿usás algún consentimiento informado? ¿Involucras a la familia? ¿Cómo te manejas en ese sentido? Cuando son personas que yo voy a continuar atendiendo o son pacientes mías previas, que las conozco de hace mucho y bueno, y ahora entran como en un plan, o
eh, este, qué sé yo, ya vienen con tratamiento previo y demás. Mm, yo lo que armo, digo porque yo trabajo nada más que en privado utilizamos Mm, la ujú. ficha de datos, y lo que yo hago es armar ahí unas líneas dentro de la misma ficha donde yo dejo constancia que se le explicó a la paciente acerca de los riesgos y beneficios de usar y de no usar el Ujú. tratamiento que viene llevando o el tratamiento propuesto o la medicación, y que la paciente comprende, Eso es fundamental. fundamental, y que se acuerda X cosa, bueno, trabajar con tal fármaco o no trabajar con fármacos o hacer monitoreo frecuente, lo que sea. Trato de que también participe alguna persona de confianza de la paciente, que puede ser su pareja o puede ser un familiar o una persona relacionada que sea persona de confianza para ella. A lo que yo entiendo, no tiene un estricto valor legal este tipo llamémosle consentimiento entre comillas, pero eh, da cuenta de alguna forma de cuidado. Esto en caso de que yo siga. Yo lo que estoy haciendo últimamente es, por ahí, no sé, por cómo se han ido dando las cosas, es hacer más las consultas de planificación derivadas de colegas que tienen pacientes que están buscando embarazo o que han quedado embarazadas, y entonces las mandan para que yo haga una evaluación, les dé información y acompañe. Y en estos casos, eh, digamos, no hago un consentimiento yo con la paciente, sino que lo que hago es Ujú. hablar con la persona que me la derivó, mandar un correo o escribir algo o hacer un informe e intercambiar en este sentido cuáles son las orientaciones o las sugerencias. Lo mismo hago con la paciente, y bueno, ahí ya queda como en manos de la persona que va a conducir el tratamiento, aunque yo esté acompañando también. Bien, bárbaro. Ahí cada uno se maneja también como le parece y Sí, como se siente cómodo, ¿no? Porque en esa situación sí, también es difícil, ¿no? Pedir sí, que firme un a veces papel, que es como A incómodo. veces puede ser Mm, un poquito persecutorio, pero en ujú, realidad yo lo planteo como eh, un acuerdo, una toma de decisiones compartida, algo por el estilo, más que como un consentimiento. ¿Sí, no? ujú. Sí, bueno, te haces cargo Bien. de que aceptaste, sería consentir. Claro, eso choca un poco, ¿no? Bueno, Laura, y un poco yendo a los grupos de fármacos, ¿no? Sabemos que los IR son uno de los fármacos más prescriptos, lo hablaba Julián también recién hace un ratito. Eh, en cuanto a IRS y embarazo, ¿sí? ¿Vos tenés alguno preferido? Uno que decís en esta situación es preferido. Eh, yo hace tiempo arrancaba una presentación diciendo cosas que me preguntaban cuando terminaba la presentación es, Ujú. ¿cuál es el mejor antidepresivo para usar en el embarazo? Entonces yo respondía, y con esto arrancaba la presentación, todos y ninguno. A Todos y ver. ninguno en realidad tiene que ver con que no pasa por el fármaco, sino que tiene, a mi criterio, tiene más relación con aquello que le funciona. Es decir, si tenemos la situación clínica en la cual la persona ya viene utilizando un antidepresivo, por ejemplo, con buen resultado, con buena tolerabilidad, con eficacia, con remisión de lo que sea que esté tratando, ya sea una depresión o un trastorno de ansiedad, ese es el fármaco para elegir. Si yo Ujú. tengo que elegir de cero en embarazo, em, me inclino por fármacos como la sertralina o el escitalopram. La fluoxetina podría ser otra alternativa, tiene muchísimos datos. En realidad, tengan en cuenta que los antidepresivos han sido más estudiados en el embarazo que cualquier otro fármaco, incluido, no sé, las vitaminas, qué sé yo.
Yo, no sé por qué, sí sé por qué, porque son de un uso muy extendido en condiciones altamente prevalentes en población, mujeres en edad fértil, o sea, depresión y trastornos de ansiedad. Entonces sí, tenemos mucha información, muchos datos. La sertralina, si ustedes ven por ahí algunas guías y recomendaciones de expertos, bueno, suele ser de los fármacos que se sugieren. No hay tanta diferencia, en realidad. Por eso yo me guío más por la respuesta previa. Y si no tengo respuesta previa, sertralina y citalopram están dentro de mis elecciones, y aparte porque son compatibles con la lactancia. La fluoxetina Bien. también, vieron pero igual la fluoxetina tiene un perfil por ahí como fármaco más allá de lo perinatal distinto, y en la lactancia es compatible también, pero tiene una vida media más larga. Em, no sé, voy más por ese otro lado. Entonces, no cambiamos y volvemos al concepto inicial que dijiste, ¿no? Como minimizar exposiciones, ¿no? Claro. Eso me parece que va por ahí. Y otra de las preguntas que surgió también en el grupo de lectura tienen que ver con esto, ¿no? Con el síndrome de adaptación neonatal. Mm. ¿Te lo comentás a los pacientes? ¿Cómo? Sí, sí, sí. Contanos un poquito eso. Acá Julián dice, ¿no se cambia la paroxetina tampoco? Eh, si es lo que le funciona y ya pasó por todos lados, no, no, yo no la cambio. Ah, el tema con la paroxetina, si quieren lo charlamos después, porque es un tema más, yo diría, de discusión de datos y demás. Lo de la paroxetina fue una historia extraña. Ah, si bien hay un poco más de asociación a algunas cuestiones ligadas a potenciales aumento de riesgo de malformaciones cardiovasculares. Esto igual empezó como a verse como una pequeña tendencia de aumento de riesgo absoluto bajo en general, más allá de la paroxetina. Es raro lo de la paroxetina. Si quieren, por ahí después lo discutimos aparte, pero desde la clínica me ha tocado, me ha tocado varias veces que las mismas pacientes me dicen, por favor, no me las saques, porque es lo único que me funciona, y hacemos la historia y sí, realmente vienen, vienen con muy buena respuesta y bueno, eh, Se queda. se queda, sí, sí, sí. Sí, porque no estamos Bueno, hablando de un valproico, que sería algo ujú. muchísimo más claro en los riesgos. Sí. Bueno, volviendo al síndrome de mala adaptación neonatal, yo se lo explico, yo explico todo. Eh, Explico todo en cuanto bueno, los riesgos gestacionales, los riesgos perinatales, los riesgos del neurodesarrollo, de dónde vienen los datos, qué son los estudios observacionales, por qué no tenemos certeza. Yo les explico a las pacientes todo esto porque me parece necesario para que puedan comprender esto, que yo no les puedo dar certeza, pero no porque yo no quiero, sino porque no hay. No hay. El tema del síndrome de mala adaptación neonatal, si tuviéramos que pensar un aspecto de mayor frecuencia ligado al uso de IRS en el embarazo, es ese, porque está en una prevalencia del orden de un 20, un 30%. A veces a mí me gusta decirle la inversa, que es que, bueno, hay un 70% que no van a tener esto, porque a veces las pacientes por ahí, desde su temor, obviamente su percepción de riesgo, escuchan, bueno, entonces es un riesgo alto. No, no es alto, es más probable que no pase que sí pase. Y el problema de este síndrome es que existió siempre una asociación, pero no está claro el síndrome en sí mismo. Incluso no está claro si es abstinencia o es toxicidad directa, no se sabe muy bien si es por algunos fármacos de vida media larga, puede ser una toxicidad, o por algunos de vida media muy corta, una abstinencia. Es heterogéneo, tiene presentaciones que son más de orden tipo distrés respiratorio, algunas más neurológicas, irritabilidad, dificultades en la alimentación. Algunos requieren asistencia en terapia intensiva neonatal, aunque son los menos. Entonces,
se hace bastante difícil también estudiarlo, porque no tenemos algo claro. Por otro lado, sí sabemos que la hipertensión pulmonar neonatal persistente, que también está asociada al uso de IRS en el embarazo, que tiene un riesgo absoluto muy bajo, del 1 a 2 por 1000, está mucho más claramente estudiada porque está recontra bien definida. Entonces sí, van los nórdicos con sus archivos y registros y demás, y ya se localiza y se registra, pero se sabe de lo que se está hablando. Con el síndrome de mala adaptación pasa esto, queda medio en este marco poco definido. Pero yo aviso de esto, explico, te digo que es algo autolimitado, que no necesariamente va a suceder y que la idea es trabajarlo en equipo con obstetricia y con neonatología, y que muchas veces no cambia retirar el antidepresivo antes del parto, no ha dado realmente datos de que haga una diferencia importante. Em, ¿Hay alguna información al respecto de que podría asociarse o, digamos, este aumento, podría haber un pequeño aumento de riesgo o mayor aumento de riesgo si se usan dosis altas durante todo el embarazo? De nuevo, la pregunta del millón, factores de confusión. La que usa dosis altas todo el embarazo probablemente sea una persona con una condición de salud mental más severa, o una depresión severa o un trastorno de ansiedad muy severo. Claro. Entonces, ¿hasta dónde es el fármaco? ¿Hasta dónde es la condición de base? No suspender, pero bajar la dosis antes del parto, depende. O sea, no cambia demasiado. Yo creo que depende de la obstetra, digo en general, porque por ahí yo tengo pedidos de obstetricia, de, che, ¿se podrá bajar un poco? Y yo, ¿para qué le vas a bajar? Y por otro lado, me han tocado situaciones en las cuales misma obstetra me dice, mira, no la puedo controlar más, paciente internada con una amenaza de parto prematuro o cosas obstétricas complicadas, pongámosle, eh, donde agarran y dice, che, ¿le podemos subir la sertralina a 200? Ok, si con eso funciona, ya vamos. Es un trabajo en equipo. O sea, bajar la dosis antes del parto siempre es como, bueno, como medio de lo artesanal, ¿no? No hay demasiada evidencia de que nos dé una gran ventaja. ¿Sí? Bien. Y por otro lado también expone a que, bueno, después tenés que remontarlo después del nacimiento por los riesgos de posparto. Bien, Laura, y con respecto al litio y su uso durante el embarazo, ¿qué nos podés comentar? ¿Cómo lo manejás, ¿no? Con los cambios farmacocinéticos que hay, ¿cómo lo usás? Yo soy de la idea de que el litio, cuando funciona, funciona. En los pacientes que funciona el litio. Y bueno, probablemente me toque una mujer que le funciona bárbaro el litio y un día quiere embarazarse o quedó embarazada usando el litio. El litio durante muchos años lo tuvimos en el lugar de la prohibición. Se decía que el litio estaba prohibido usarlo porque era teratogénico. Sí, es teratogénico. Lo que pasa es que eh, el, me distraje con una pregunta que apareció. Me Sí, si aparecen no, las después la preguntas. dejamos para el final las preguntas, Ok, si querés seguimos con esto y después dale, intentamos dale, dale, contestar así no. dale, dale. Este, eh, el litio es teratogénico, está asociado a una malformación específica, que es una anomalía de la válvula tricúspide, creo que es, la anomalía de Epstein. Eh, pero el tema es que durante muchos años se registraban solo los casos positivos, se reportaban, entonces la base de datos lo que tenía eran nada más que los casos positivos. O sea, había tomado litio y tuvo malformación, eso se reportaba. Había tomado litio y no tuvo malformación, no se reportaba. Entonces durante muchos años creímos que era un teratógeno infernal.
en algún momento alguien se puso a revisar las cosas como corresponden y bueno, buscaron cuántos, o sea, si había X que habían tenido esa malformación con el litio, bueno, cuántos había que habían usado litio y no habían tenido eso. Y ahí las cosas se acomodaron. Y hoy por hoy sabemos que el litio se asocia a esa malformación en específica en una tasa del 0,1%. El riesgo absoluto es muy bajo. Bajo. Y un pasito más allá, artículo disponible gratis en el American Journal of Psychiatry. Hay una revisión muy práctica sobre uso de litio en embarazo. El autor creo que es Fornaro, creo que es el apellido de él, o la autora, no me acuerdo. Año Forma. 2020, 2021. Está gratis. Donde lo que evalúan es que hasta una litemia de 0,6, si esto es eficaz para la persona, eh, hasta ahí no hay aumento de riesgo. Con lo cual, eh, hay varias maneras de manejar el litio. Esto muchas veces se charla con las pacientes y con sus familiares, si corresponde, o bueno, también se charla con la gente de obstetricia. Em, a veces se trata de, por ahí el primer trimestre, reducirlo, siempre y cuando no haya riesgo de recaída o no haya síntomas de recaída. Em, Algunas pacientes piden suspenderlo el primer trimestre. Si es litio solo lo que toma, es un poquito arriesgado. Depende también de la severidad de la enfermedad de base. Si toma litio y, por ejemplo, un antipsicótico atípico, capaz que sí, capaz que se puede hacer esto de bajarlo mucho o suspenderlo si esto. De nuevo, toma de decisiones compartidas. Particularmente yo lo que hago es tratar de manejarme con una litemia inferior a 0,6 o menos, que es lo que por evidencia a mí me da una cierta tranquilidad que le puedo transmitir a la paciente. Las litemias se hacen más o menos frecuentemente, si se puede por mes, mejor. Eh, no, yo no he visto tanta variación, por ahí porque no he tenido tantas pacientes con litio solo, siempre tengo pacientes, o mayormente tengo pacientes con litio y otra cosa, pero no he visto tanta variación farmacocinética a lo largo del embarazo. Lo que sí, eh, hay un tema que es la reducción o retiro en el momento del nacimiento por el riesgo de toxicidad, que antes se decía retiro, ahora se dice reducción. De hecho, yo lo he planteado en alguna clase no hace mucho, eh, y de retirarlo, y me han dicho, y no, pero acá nos dicen que por ahí es de mucho riesgo retirarlo por el riesgo de recaída en el trastorno bipolar, ¿no? En el posparto, que es de alto riesgo. Bueno, sí, la idea es si se puede bajarlo lo más posible y volverlo a subir inmediatamente después. Y ahí viene la pregunta de qué hacemos con la lactancia. El litio es compatible con la lactancia según los datos más recientes, pero eh, yo particularmente no me siento segura en ese campo, con lo cual para mí no me atrevo directamente. Sé que hay gente que lo hace, sé que hay gente que lo ha hecho, y que hay con qué sostener esa maniobra. Pero bueno, frente a esto, yo lo que hago es plantear de antemano que no, Inhibir la al menos lactancia, digo, conmigo no va a haber litio y lactancia, y en todo caso, o se piensa el manejo eh, posparto, que yo tengo un par de pacientes que intentamos y fracasamos de manejar el posparto, o sea, manejamos embarazo con aripiprazol litio, dejamos el litio después del nacimiento, manejamos solo aripiprazol y no funcionó. Sí, la lactancia, claro, pero un episodio de psicosis posparto tampoco es compatible con la claro, por lactancia. eso es muy jugado también sacar el Es muy líquido jugado, en el claro, ¿Y por qué posparto, no, te jugás mucho. Mm. por qué no exactamente. lactancia, Laura? Perdón No, que no, no, interrumpa, no, ¿eh? no, es una posición personal. Claro, claro, pero Eh, como sabes muchísimo del tema, me interesa.
saber por qué. Porque históricamente, o sea, es relativamente nuevo el tema de que sí se puede manejar el litio en la lactancia, que parece que los niveles no serían tan altos en la leche como se suponía. Eh, el asunto es que hay que hacer un monitoreo cercano del bebé, con litemias al bebé. Y tal vez no todos los medios de asistencia eh, puedan ser aptos para hacer este seguimiento de manera correcta. Yo, por ejemplo, con lo que pudiera manejarme en mi ámbito de trabajo, yo no me siento segura, no estoy tranquila. O sea, yo, una paciente que toma, por ejemplo, olanzapina, bueno, o algún antidepresivo y amamanta, yo tengo un grado de tranquilidad relativo siempre, ¿no? Nunca estoy tranquila del todo, pero bueno, tengo elementos. Con litio no estaría segura porque me da duda si van a llevar al bebé a hacerle la litemia o no. No sé cómo funcionan acá los laboratorios. Tal vez en una ciudad más grande, tal vez en Ciudad de Buenos Aires, en un centro de mayor complejidad, sí se pueda. Sí, por eso digo que es una posición personal, no es que no se pueda. Eh, a mí me asusta, soy sincera, me asusta realmente manejarme con una paciente. Y aparte por esto, ¿no? Porque eh, es tan frecuente la recaída de posparto en las personas con trastorno bipolar, aún con tratamiento durante el embarazo, que hay un punto en el cual tampoco sabes muy bien si el foco va a ser, bueno, ¿cómo hacemos para sostenerle la lactancia porque la paciente está re bien? ¿O cómo hacemos para atajarle la psicosis postparto y vemos cómo hacemos para que no le haga daño al bebé o para que salga adelante de un episodio agudo? ¿Sí? Un poco tiene que ver con eso. Bien, entonces Pero litemias bueno, frecuentes también. sí, pero de nuevo, queda en el debate y en lo que cada quien tenga ganas de probar. Insisto, no es que esté prohibido. Si vos me decís Gracias. alcohol, no, por favor, alcohol en la lactancia, yo te digo, y no, no, pero el litio, qué sé yo. Sí, si ustedes se fijan en la página e-lactancia, e-medio lactancia, que es la página que yo suelo recomendar para el tema, está dentro de los fármacos que son compatibles. Pero bueno, es un laburito. Eh, Laura, hablamos de litio, hablamos de valproico, ¿y qué hay acerca de la lamotrigina, ¿no? En el paper ese que nos recomendaste, que estuvimos leyendo, este, a ver, decía que es un fármaco que es seguro para su uso en el embarazo, pero vimos que puede haber cambios en la cinética. ¿Cómo vos manejás esos cambios en la práctica, en la clínica? Digo, ¿ajustás dosis? ¿Cómo te manejás si tenés una Sí, paciente con la motrigina? ahí hago una aclaración. Ah, ojo, porque a veces la información de los antiepilépticos viene de la neurología. La neurología necesita niveles plasmáticos estables y estrictos. Nosotros no. Ujú. Sí, para evitar una convulsión es probable que tengan que mantenerse niveles plasmáticos entre X y X, no sé, lo que sea. Nosotros tenemos más margen de maniobra. Entonces, por ahí las modificaciones en líneas generales de la farmacocinética durante el embarazo no nos van a mover mucho y Ajá. habitualmente lo que yo hago es el monitoreo es más bien clínico, ¿sí? O sea, si bien creo que se puede usar la lamotrigina en algún lado, o no sé, acá en La Plata creo que no, eh, yo no la Bien, de mando acuerdo a a la dos. clínica, digo, ves si tenés que hacer como Sí, un sí, ajuste y pasarte de los 200, digo. habitualmente todo lo manejo en función más de la clínica que del laboratorio. eh, y por eso hacía la salvedad, ojo, porque a veces la información esta del ajuste en el
en el segundo, tercer trimestre, cuando aumenta el volumen Mm. de distribución y demás, tiene más que ver con la neurología que con nosotros, ¿sí? Nosotros por ahí. Bien, perfecto. Entonces ahí Y la clínica te va marcando el camino, digo. claro, claro, la lamotrigina sí, también es compatible con la lactancia, monitoreamos un poco más de cerca porque ahí sí, por ahí el pasaje da niveles en la leche que son un poco erráticos, puede dar picos y los picos están relacionados con mayor riesgo de rash cutáneo y más en niños. Entonces ahí, si bien es compatible, hacemos como un monitoreo más cercano con pediatría. Bien, No monitoreo plasmático del bebé, obvio, sino monitoreo clínico. Y en cuanto a otro grupo, digo, los antipsicóticos, ¿qué tenés para decirnos? ¿Son seguros durante el embarazo? Los antipsicóticos siempre se pensaron como algo, digo, desde la percepción de riesgo, cuando se sabía menos, como algo o complicado o difícil o no sé o mejor no me meto. En la medida en que se empezaron a usar para tratar trastornos afectivos, empezó a haber mucha más información y ahora tenemos mucha más información, con lo cual eh, no parece que sean grandes teratógenos pensados en el primer trimestre. Tienen un pequeño riesgo de impacto, de toxicidad neonatal, con lo cual sí, ahí hace diferencia bajar un poco la dosis antes del nacimiento. Si se puede, ¿no? Si la podemos programar, obvio, si se puede, a veces se puede, a veces no se puede. Porque ahí sí la toxicidad es directa y, y no tienen datos de alarma en cuanto a lo que es impacto en neurodesarrollo. Con lo cual son fármacos bastante interesantes para pensarlos en el tratamiento, siempre de enfermedades severas, ¿no? Yo no voy a sostener un antipsicótico a alguien que no puede dormir como tratamiento sintomático. ¿Sí? Siempre pensando en enfermedades severas, termina siendo digamos, un grupo en líneas generales bastante compatible para usar. Tienen esta cuestión del riesgo metabólico, y ustedes saben que durante el Eso. embarazo hay aspectos como el riesgo de diabetes gestacional que hay que monitorear, y en ese sentido los que más pueden dar alteraciones metabólicas en la población que no es perinatal también lo van a dar en la población perinatal, y bueno, ahí habrá que ver. eh, Habitualmente la idea de considerar embarazo de alto riesgo a una persona que padece una enfermedad mental grave, aunque esté tratada y estabilizada, nos da bastante más margen para que tenga acceso a todos los controles que necesite, para que todo esto se pueda chequear de manera tal vez un poco más cercana que alguien que no tiene esta condición de salud mental ni un tratamiento por el estilo. Pero si está funcionando previamente con, por ejemplo, con olanzapina, que tiene mayor riesgo de diabetes gestacional, y yo no sé si me arriesgo a A otra cambiarlo. exposición. Mm. Ujú. Y si es una planificación, no sé tampoco, esto habrá que verlo según la severidad de la condición de la persona, porque no decís, bueno, qué sé yo, capaz que le cambio olanzapina, el aripiprazol es un poco más eh, cómodo con el tema pero tiene el tema de la prolactina, el aripiprazol también, así que, Claro. bueno, todos tienen lo suyo. Eh, Em, y Laura, en cuanto a las benzodiazepinas, esto también fue, creo que un comentario que había hecho Julián en el grupo, ¿no? Es como, bueno, se usa como libremente la quetiapina, mm, muchas veces en mujeres embarazadas, y las benzo, ¿por qué no? ¿O qué lugar tienen hoy durante el embarazo? ya, desde mi perspectiva, las benzodiazepinas son tratamientos sintomáticos. Entonces, en el marco del concepto de minimizar el número de exposiciones, son candidatas a reevaluar cuán necesarios son ante una planificación, por ejemplo. ¿Mm?
No obstante, son las que más fácilmente dan en obstetricia. A veces la derivación viene de obstetricia y la paciente ya fue medicada con una benzodiazepina. eh, o bien van a estar instaladas de antes a modo de dependencia. Esa es un poco la situación. No es algo que yo elija agregar una benzodiazepina si no está en el plan, por esto, porque son tratamientos sintomáticos. No son tampoco fármacos, ni son grandes teratógenos, ni parecen asociados a ninguna alteración de neurodesarrollo, sí están vinculados a un impacto en el momento de nacimiento, de hipotonía y demás, que bueno, se maneja con reducción de dosis o bueno, el trabajo en equipo. Hay un tema con las benzodiazepinas que por ahí es interesante comentar, lo que es la abstinencia. A veces en esto que yo les decía antes, ¿no? De la percepción de riesgo exacerbado, em, ya sea la misma paciente, ya sea su familia, ya sean profesionales de otras áreas, se las retiran de golpe. Y de golpe, retirarle de golpe a alguien 2 miligramos de clonazepam, que hace, no sé, 5 años que toma, puede llegar a producir convulsiones, Ujú. ¿sí? Entonces, a mí me han tocado algunas situaciones de este estilo, con situaciones así de retiro brusco con abstinencias severas. Y entonces la idea es, no está bueno, pero tampoco hay que sacarlo de golpe. ¿Sí? Por ahí se puede hacer un planteo de reducción de dosis, si no sirve para nada, o si es lo único que toma y hay que ver por qué lo toma, qué sé yo. Y Laura, pues, supongamos, no sé, un caso de una mujer embarazada que no está pudiendo dormir, que ya hizo, digo, implementamos todo lo que es higiene del sueño, que también tiene ansiedad vinculada al embarazo. Digo, ¿contemplás la posibilidad de usar una dosis bajita o vas por otros lados? Depende, depende es decir, no es que los tenga como prohibidos, no, ni demonizados a esos fármacos. Ajá. Eh, Depende del trimestre, depende del momento, depende de por qué no duerme. Porque en el tercer trimestre no dormir o dormir mal es parte, ¿sí? Entonces, eh, qué sé yo, por ahí la idea es ver un poco si realmente la persona no está pudiendo dormir porque ya el bebé se mueve demasiado a la noche, porque se levanta a hacer pis cada hora. Bueno, si ese es el motivo, no hay nada que medicar, digo, psicofarmacológicamente. Eh, para una intervención puntual, tampoco es un problema agregar una pequeña dosis de clonazepam o de lorazepam, por ejemplo. Lorazepam lo Bien. usamos bastante porque históricamente era el que era compatible con la lactancia también. Pero bueno, sí, termina siendo un fármaco que puede funcionar en cuanto a su uso puntual, así, en algún caso específico o Lo durante un podemos. periodo corto, sí, tampoco es un drama, por eso les digo, desde obstetricia lo dan, es más, muchas veces dan diazepam cuando hay alguna condición de aumento de contracciones uterinas o alguna señal de parto prematuro, lo que sea, a veces utilizan ellos, indican ellos diazepam, por ejemplo. Bien, Sí, bueno. Nos quedan unos poquitos minutos. Quiero hacerte como por ahí de las que quedaban algunas preguntas más globales. No sé qué le parece al público, si aceleramos un poquito por ahí. Lactancia. Digo, sí, así brevemente, ¿cuáles te dan más tranquilidad? ¿Cuáles no? Digo, algo fuiste mencionando. Y una de las preguntas que surgió también es que
si la indicación de antipsicóticos automáticamente, digo, uno dice suspendo la lactancia si está tomando antipsicóticos. No, en realidad no. No. Bien. Unos cuantos son compatibles, la mayoría creo que son compatibles con la lactancia, los antipsicóticos. El problema ahí es la psicosis o el trastorno Ujú. bipolar descompensado. O sea, para pensar en lactancia, primero hay que pensar en la condición de la madre, antes de pensar en el fármaco. Después, otro aspecto que también está dentro de estos principios básicos es que la idea es que lo que usamos en el embarazo lo usemos en la lactancia porque ya estuvo la exposición para el bebé. Entonces, parte de la elección que vamos a hacer en el embarazo va a tener que ver con si esa persona piensa amamantar o no. ¿Sí? Yo diría, aún yendo más al principio, si antes de empezar, cuando se empieza un tratamiento psicofarmacológico en una mujer en edad fértil, ya pensar o preguntar, ¿usted tiene algún plan? ¿Piensa embarazarse en lo próximo? ¿Sí? Y después de eso, si además del embarazo piensa, porque eso nos da la pauta de lo que vamos a elegir, y la idea es elegir que sea lo mismo, eso nos Bien, da más adelantarnos. seguridad. Ujú. Sí, Ah, decime. no, 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 digo como adelantarnos, ¿no? Claro, Como anticiparnos en realidad. sí, sí, sí. Bien. Bueno, muy clara con eso. Y otra de las cosas es esto, ¿no? ¿Qué es lo que uno va a buscar en el lactante? ¿No? Vos les advertís, bueno, fíjate si está más dormido, si no se alimenta, digo, o se lo dejás al pediatra eso, que se haga cargo el pediatra, o vos también No, yo haces suelo estas participar. recomendaciones y sí. Yo suelo participar en este sentido primero que siempre me gusta tener entrevista de la mamá con el bebé, ¿no? Para ver cómo interactúa, no sé, hasta puede ser virtual, inclusive yo pido en un rato, aunque sean las consultas virtuales, que estén con su bebé y ver cómo se manejan. Yo ahí hay un punto importante. Cuando un fármaco es compatible con la lactancia, es compatible. Sí, es compatible y seguro, ¿sí? Compatible es que pasa poco, seguro es que si lo poco que pasa no hace daño. Si nosotros le decimos esto y después le decimos, sacate la leche y tírala después de tomar la médica, estamos siendo contradictorios en ese concepto y eso produce confusión. Entonces, si vamos a acompañar la lactancia con el tratamiento, la idea es laburar en equipo. Yo suelo estar en contacto con pediatra y bastante con puericultoras o dulas que acompañen y advierto sobre esto. Bueno, si bien es un fármaco seguro, igualmente vamos a estar atentas, vamos a ir viendo cualquier cosa, le avisas al pediatra o le decís Bien, y a las la... pautas son estas, Laura, como la alimentación, si está somnoliento o no, Sí, en realidad esas son las pautas de observación más básicas que muchas veces están sesgadas porque también la mamá, el papá, bueno, la pareja parental no sabe muy bien si está bien que duerma todo el día o no, porque son primerizos y qué sé yo. Pero después está esto, pañal mojado, que haga pis y caca, todo eso da cuenta de que se alimenta bien. ¿Sí? Ah, Por más que me ha pasado, pues dice, no, porque duerme todo el día, pero después hablo con la pediatra y me dice, no, mira, sí, duerme, porque es chiquitito o chiquitita, no me acuerdo, eh, pero moja tantos pañales, hace tanta caca, así que... Y después la pauta de crecimiento sí la va fijando, la va observando él o la pediatra. Entonces ahí las consultas semanales, para evaluar esto están buenas. Y sí, el trabajo termina siendo en equipo y sí sí, no hay otra. tenemos que estar en contacto y estar con predisposición al intercambio en este sentido, ¿no? Porque puede ser que de pediatría te digan, no, mira, te diría que le bajes porque la criatura está muy sedada y vos decís, wow, pero ¿sabes qué? No le puedo bajar porque está con una psicosis sintomática. Entonces ahí entra, por ejemplo, la alternativa de la lactancia mixta. Entonces, qué sé yo,
pediatra dice, bueno, ok, pero entonces vamos a hacer así, entonces le pone una mamadera entre medio, mantiene la teta, pero le pone una mamadera entre medio y ahí va. Es medio como caso por caso y Sí, bastante ya lo de creo. laburo de equipo. Sí, artesanal. Y Laura, hablamos del embarazo, hablamos de la lactancia también, pero no ponemos a veces tanto el foco en un momento que es muy crítico, que es el puerperio, ¿no? Ujú. ¿Qué pacientes te parece que son las de más riesgo en ese periodo? ¿O Las son las de más bipolares. riesgo? Las bipolares, eso sin ¿No? lugar a dudas, Totalmente. entonces. Estar Sí, ahí bien riesgo, atento. sí, las personas con trastorno bipolar tienen más del 50% de chance de recaída, aun cuando les mantenés el tratamiento. Entonces, y las recaídas de posparto en trastorno bipolar son graves, son severas. Está el riesgo de suicidio, no hay que olvidarse de esto. Eh, Ojo, no estoy con esto intentando minimizar y decir, bueno, es lo único que hay, pero me parece que la condición de trastorno bipolar está mucho más frecuentemente identificada actualmente, con lo cual tenemos más elementos para el diagnóstico y la asociación de esto con el riesgo en el posparto está muy clara y es muy alta. Eh, Hay otras condiciones, por ejemplo, la depresión tiende a recaer, el trastorno por ansiedad generalizada, aunque ustedes no lo crean, a veces en el posparto, eh, a veces parece una psicosis posparto, casi, digo exagerando un poco, ¿no? Pero em, de pronto una recaída de un trastorno por ansiedad generalizada que se trató a medias o la dejó en la mitad del embarazo o lo que sea hace una recaída, empieza con esta especie de hiperalerta sobre la criatura, que si se mueve, que si hace un ruido, que si esto, que si otro, si se prende la teta, si no se prende, y empiezan a generar unos estados de ansiedad catastrófica muy complejos para manejar. Así que también son pacientes a quienes hay que prestarles atención, digo, en otro orden de severidad, pero también en cuanto a importante. Bien, bueno, entonces bipolares, depresión, trastorno de ansiedad generalizada, estar ahí como bien atentos, ¿no? Sí, no digo esquizofrenia, pero es mucho menos frecuente, o trastornos psicóticos es mucho menos frecuente. Por ahí otra condición, y ya no tiene que ver con el diagnóstico eje 1, por ahí pacientes que transitan algún diagnóstico de trastorno de personalidad o bien que tienen una situación de contexto muy desfavorable, como por ejemplo la pareja en el último mes le dijo, yo no quiero saber más nadie y se fue, o se pelearon con todos, este, y nace la criatura y la familia de la pareja quiere verla, pero ella no los deja. Ese tipo de situaciones que son de contexto también son severas. Yo digo, saliendo un poco de lo farmacológico, los pospartos de por sí son complicados en una situación Bien. medianamente estable y sin patología. Con Laura, contextos digo, ¿qué importa? sí, Perdóname que te interrumpí. no, con contextos desfavorables desde el punto de vista psicológico, social, familiar, se vuelven peores. Ujú. Y digo, ¿qué importancia es el seguimiento en ese momento en donde muchas veces las pacientes, nada, no tienen tiempo para nada, ¿no? Que la importancia que puedan hacerse el tiempo de ir a la consulta, de tener una consulta al menos virtual en esos momentos. Sí, sí, es fundamental el seguimiento en el posparto, sí, no hay que perderlas de vista. Y bueno, como para ir cerrando, quería hacerte estas dos últimas preguntas que van a ser juntas. Digo, ¿en qué situaciones crees que hay que derivar a un equipo especializado en psiquiatría perinatal? Y después de eso es, ¿qué mensajes finales nos querés dejar al público con respecto a este tema?
Así ya Bien. después dejamos las preguntas abiertas. Eh, qué sé yo, la idea es que quienes nos dedicamos a la psiquiatría clínica estamos en condiciones de abordar una situación perinatal. Em, Está dentro de lo que, para lo que nos hemos formado. La diferencia que quienes nos dedicamos a esto, armamos red, entonces incluimos recursos, al menos yo hablo por mí, que me dedico a la psicofarmacología clínica, pero por ello tengo recursos, y esto por ahí Silvina Fox también lo sabe, porque ella desde su lugar también. Tenemos redes, tenemos recursos de acompañamiento, tenemos recursos de psicología perinatal, de abordajes, eh, de esto de las dulas, por ejemplo. Las dulas yo me enteré que existían cuando me empecé a dedicar a esto. Las dulas son mujeres que han parido y que hacen una formación para acompañar como pares puerperio, embarazo y puerperio sin patología, pero en patología también funciona. Entonces, la puericultora, es decir, el conocimiento de la red es la que, digamos, por ahí lo que nos diferencia, ¿no? En tanto subespecialidad. Ahora, ¿en qué casos? Eh, En los casos que se necesite trabajar con un equipo más amplio y con una mirada más integral. Am, Generalmente vuelvo a esto, ¿no? Son los casos más complejos o donde hay mucha interacción de variables de contexto, pero sí, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con poder pensar un abordaje más amplio, más integral, más que el consultorio, la psicofarmacología, por esto digo, porque por ahí nosotros tenemos más contactos, armamos red y tenemos más recursos, entonces, no sé, yo la llamo a Silvina y le digo, che, la gente de Materna, la ONG puede tomar está teniendo grupos de puérperas o para, no sé, para grupos de lactancia o qué puericultora, ese tipo de recursos. Perdón, Lau, Ah, y eso que se creó nuevo, que armamos el acompañamiento terapéutico perinatal, que eso es muy novedoso. eso es muy novedoso, gracias por el dato. Entonces, la Ujú. idea es que se va como armando, esto un poco, vuelvo a la pregunta del principio, se va armando esta subespecialidad, sumando recursos. Y bueno, la idea es que o sea, lo ideal. Si ustedes me dicen qué sería lo ideal, es que hubiera servicios de psiquiatría y salud mental perinatal en diferentes hospitales, vinculados a obstetricia, vinculados a pediatría, eso sería lo ideal. Bueno, estamos del lado de la psiquiatría, así que eh, cuando ustedes vean que por ahí la cuestión necesita de otros recursos, bueno, tal vez ese sería el momento. No sé si me explico la Bien, idea. sí, muy claro, muy claro. Y Laura, ¿y mensajes finales? ¿Qué nos querés dejar? Eh, mm, Aprendan a vivir con la incertidumbre. Y no hay ninguna decisión libre de riesgo y no tengan ningún prejuicio en decir que no saben. Yo les digo a la gente, no lo sé y me voy a fijar. Lo que no se sabe se averigua y esto es muy valioso. A mí como estando, si me pongo en el lugar del paciente y voy a hacer una consulta médica y el profesional me dice, mira, la verdad que no sé, necesitaría averiguar un poco más sobre esto que me estás contando, a ver qué te pasa, yo lo valoro. Bueno, nuestras pacientes también valoran eso. Entonces, no se asusten. La idea es no saquen todo y no, si pueden evitar que la paciente tome esta decisión antes de verles, traten de evitarlo
porque bueno, la idea es que si se va a modificar el tratamiento sea con un acompañamiento profesional. ¿Mm? Bueno, Así que bueno, perfecto. es eso. Gracias. Y yo les dejo acá escrito 2 lugares que son los que uso, ya los deben recontra tener, Mm, que es el Mother to Baby ujú. y, y Lactancia.